Resúmenes integrales de dermatología. Vamos entonces, recuerden que las dermatitis es la inflamación, es el término de inflamación de la piel y es sinónimo ¿de qué? De eczema, ¿no es cierto? Entonces los eczemas o dermatitis pueden ser endógenos y exógenos. Los exógenos típicamente son las infecciones. En los endógenos siempre recordar estas dos grandes enfermedades que se preguntan mucho. La dermatitis atópica, ¿no es cierto? La atópica, ¿cuál es el básico, el criterio mayor? El criterio mayor, siempre recordar, el prurito y el eczema. Entonces, siempre recordar que los niños son los más afectados. En el 60% de los casos, inicia en el primer año de vida, ¿no? Primer año de vida en el 60%. Y más o menos el 20% de los niños en general son afectados por dermatitis atópica. La inflamación en los niños menores de 2 años suele ser en las zonas extensoras, que puede incluir incluso el rostro en el caso del niño menor de 1 año. ¿Ok? Y en el caso de los mayores de 2 años y adultos, en las zonas sobre todo flexoras. Siempre recordar que la lesión del eczema crónico, si bien es cierto el eczema agudo pasa por la inflamación, por la pápula, pero incluso la vesícula. Después viene la lesión descamativa, que es intermedia, y va a pasar a la forma liquenificada, que es la crónica. El diagnóstico fundamentalmente pasa por la dermoscopía. Dermoscopía, recuerden que es fundamentalmente observar si hay alguna otra lesión o algún hongo en la piel. Suele sobreinfectarse con impétigo. A los niños se impetizan muchas veces, es tu complicación más importante de este problema, y el tratamiento pasa por los emolientes. Inicialmente, emolientes. Siempre debe apreciarse y debe darse inicialmente emolientes, ¿no? Si no resultan, pues los corticoides, generalmente los corticoides tópicos, ¿no? De baja potencia, sobre todo en rostro e intertrigo, y de alta potencia en zonas no intertriginosas y en tronco. El tacrolimus tópico es el siguiente paso. Ok. Tenemos en las endógenas siempre el diferencial con respecto a las atópicas, siempre recordar la seborreica, que la seborreica también puede empezar en la temprana edad, no es tan frecuente, pero se suele presentar incluso en menos de 2 meses en el neonato, como la famosa costra láctea. A diferencia de la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, siempre recuerden que no produce normalmente síntomas, es más, generalmente es cosmético el problema, ¿ok? Es más cosmético en niños. Y en adultos puede estar asociado a algunas enfermedades y se da en las llamadas zonas seborreicas. Las zonas seborreicas, que son generalmente periorbiculares, alrededor de la boca, alrededor de la pirámide nasal, retroauriculares, alrededor de la frente, en el cabello y en el tronco, son las zonas seborreicas, donde predomina sobre todo la descamación. El prurito es muy leve y el tratamiento suele darse con corticoides tópicos en la mayoría de los casos o simplemente champús con selenio. Las dermatitis exógenas hay que tener en cuenta que pueden ser infecciosas bacterianas, pueden ser infecciosas micóticas y pueden ser incluso ectoparásitos. Veamos las exógenas de tipo bacterianas, infecciones bacterianas. Tenemos en primer lugar, la más preguntada siempre, el impétigo. Recuerden que impétigo es sinónimo de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus en el 80% de los casos. Recordando que el impétigo no buloso, es el impétigo que fundamentalmente ¿qué te da? Te da la costra mielicérica. Esta es la costra mielicérica, característico. Generalmente alrededor de los labios y alrededor de la boca y alrededor y en la base de la nariz, disculpen. La costra mielicérica. También se puede dar en las manos, en las muñecas sobre todo, y también en los tobillos. Y este es el impétigo no buloso. Mientras que el impétigo buloso que tiene, ¿no? Suele presentar, ¿no? Generalmente bulas o vesículas, ¿no? Este sí, 100% es Staphylococcus aureus. Acuérdense que el impétigo no buloso puede ser estreptocócico en un 20% nada más, en un 20%. Entonces, en un 20% puede ser el gas, que es, ¿cuál es el gas? El estreptococo grupo A, ¿no? El típico Piógenes. Y ese puede generar ectima, que es compromiso de la dermis, que la ulcera, y va a producir una úlcera. Esta es una úlcera llamada ectima, que suele darse generalmente en las piernas, cerca de los tobillos, y suele comprometer la dermis superficial, ¿ok? Con fondo necrótico. Esto es estreptococo. Tratamiento, no se olviden, el tratamiento generalmente del impétigo no buloso es tópico, mupirocina, ¿no? O el lavado con clorhexidina, la mupirocina, incluso el ácido fusídico. Y en el caso del buloso se recomienda también el lavado, pero el tratamiento antibiótico sistémico, generalmente antiestafilocócico, ¿no es cierto? Antiestafilocócico aureus, como puede ser dicloxacilina o puede ser cefazolina o cefalexina, ¿ok? O cefalexina. En el caso del ectima se suele manejar semejante al buloso. Tenemos también infecciones generalmente estafilocócicas clásicas, como es, ¿no?
La foliculitis, Aunque la foliculitis puede ser muy variada, puede haber foliculitis virales, puede haber foliculitis asociadas, por ejemplo, a micosis, ¿no? Como puede ser el Mayoki, por ejemplo, son foliculitis asociadas, infecciones que se dan alrededor de los folículos, pero tener en cuenta que la foliculitis es crítica y clásicamente estafilocócica. Estafilocócica se puede dar tratamiento tópico y de preferencia sistémico con dicloxacilina. Generalmente alrededor de la barba se suele dar la foliculitis, a veces se le llama tiña de la barba. El forúnculo, que ya son infecciones localizadas, solamente un punto. Forúnculo que puede evolucionar después a absceso, también estafilocócico y que muchas veces, ¿no?, el tratamiento requiere drenaje, ¿ok? Además del antibiótico. Podemos tener ya infecciones más profundas a nivel de tejido celular superficial, generalmente lo que se llama, ¿no? Y ya ya no es estafilococo, vamos a ponerle otro color, así como acá. Este azul es estrepto, este ectima es estrepto y este va a ser estreptocócica, ¿ok? El gas. Lo más frecuente, obviamente, acá tenemos la erisipela. La erisipela, que suele ser más superficial, ¿no?, donde la toxina eritrodérmica tiende a producir un color rojo, y la celulitis. Y la celulitis, que es más profunda, que puede producir incluso vesículas, pero tiene los bordes más definidos y suele tener adenopatía. En ambos casos se recomienda el tratamiento sistémico. El antibiótico sistémico, que puede ser oral, por ejemplo, puede ser incluso cefalexina o puede ser penicilina. En este caso, ¿no?, puede ser incluso amoxicilina, porque recuerden que es estreptococo. Dentro de las dermatitis exógenas pueden tener las micóticas y las ectoparasitarias, como les decía, otras infecciones. Las micóticas casi nunca preguntadas, no sé por qué. Puedes tener la variedad, por ejemplo, de tener lo que se llaman las pitiriasis. Y tienes la pitiriasis más común, que es la pitiriasis versicolor, que suele afectar sobre todo tronco, rostro y cuello. También puede afectar los brazos, y que esta es básicamente lesiones hipocrómicas, maculares, pequeñas, a veces confluentes, por malacesia furfur o malacesia globosa, de cualquiera de esas dos variedades. Entonces el tratamiento puede pasar fundamentalmente por selenio, ¿no?, el uso del selenio, o incluso el clotrimazol. En el caso del otro tipo de pitiriasis, esa no es micótica, pero como es una pitiriasis, esta es la pitiriasis versicolor, tenemos la pitiriasis alba, que en realidad no es infecciosa y es una lesión hipocrómica asociada a atopía. Si es que el pitiriasis versicolor se suele dar en el adolescente y sobre todo el joven, entre 21 y 30 años, el versicolor, en el caso de la pitiriasis alba se suele dar en niños pequeños, entre 5 y 12 años, y generalmente puede mejorar algunas veces puede requerir corticoide tópico de baja potencia. Está asociado a la dermatitis atópica. Y por último tenemos la pitiriasis rosada. Rara, no es muy frecuente. Más que una lesión hipocrómica, no hay lesión hipocrómica, es una lesión exantematosa. Es un exantema que asemeja un árbol, ¿no?, una imagen de árbol, y tiene, ¿no?, las hojas, y tiene la característica, árbol de Navidad le llaman ese, y tiene la característica de estar asociado a infecciones virales. Puede producir incluso fiebre. Tenemos ahora las otras infecciones importantes, las tiñas. Recordar que las tiñas principalmente están producidos por los trichofitones. Los trichofitón, ¿no?, también puede ser por los microsporum y el epidermophytum. El trichosporum más frecuente es el rubrum, y ese es típicamente visto en el más frecuente del adolescente y del joven, que es la tiña pedis. La tiña pedis, que tiene varias formas clínicas. Puede producir discamación, puede producir una lesión algo eczematosa, ¿no?, del tipo de mocasín, y la intertriginosa, que es la que vemos acá, que produce mucho prurito y puede producir incluso pequeñas erosiones. Tratamiento, clotrimazol. Vamos a poner siempre clotrimazol. Tenemos después, también por el mismo rubrum, ¿ok? Por el mismo rubrum, podemos tener la tiña corporis. La tiña corporis típicamente aparece en tronco, en la espalda, ¿no?, a excepción de la nalga, la cara y el intertrigo. Acuérdense que ahí tienes otros tipos, incluyendo la ingle. La corporis se presenta como una lesión circinada, circular, que tiende a mejorar hacia el centro y a ponerse roja en los bordes. Igualmente descamativa, tratamiento igual clotrimazol. De ahí tenemos también por el rubrum, pero ya dentro de lo que es la uña, la tiña unguium. La tiña unguium, o también llamado en nuestro medio onicomicosis. Aquí sí no se da tratamiento tópico, excepto con los oxoburoles, que a veces pueden funcionar como lacas. La pregunta clásica es, ¿cuál es el tratamiento más efectivo en la tiña unguium? Pues obviamente el más efectivo es la terbinafina. Y le sigue itraconazol. Ojo que puede haber, la mayor predisposición para hacer tiña unguium es ser diabético, adulto mayor, generalmente es clásico, ¿ok? Pero también pueden hacer cuando empieza en la base, acá he empezado distal, cuando empieza en la base puede ser por cándida, es menos frecuente, también generalmente asociado a inmunosuprimidos y a diabéticos, y ahí sí sería útil el fluconazol. Y por último, no olvidar la tiña capitis. La tiña capitis es típicamente, también ya ahí sí cambia, ahí sí no es rubrum, ahí es el trichofitón tonsurans, el tonsurans en el adulto, y más frecuente el microsporum en el niño.
O sea, Trichophyton tonsuras y el Microsporum, que puede ser Canis, etcétera, generalmente los niños contagiados por sus mascotas. Qué lindas las mascotas, ¿no es cierto? Entonces, en capitis, lo que hay que tener en cuenta es que acá también el tratamiento es sistémico. Al igual que acá, los tratamientos sistémicos solamente son en el unguium y son en el capitis. Donde hoy en día la elección es terbinafina también. Pero siempre una opción, o la primera opción, si te la ponen, es la griseofulvina. La griseofulvina. Y se puede utilizar corticoide cuando hay lesión inflamatoria. Cuando la tinea capitis es de tipo inflamatoria o se presenta en forma exudativa. Los ectoparásitos, esta pregunta que nunca falla. ¿Cuál es la pregunta que nunca falla? La acarosis, ¿no es cierto? O sea, la escabiosis o acariosis es Sarcoptes escabiei, entonces, ¿no? El parásito se llama Sarcoptes escabiosis o acarosis. La acarosis es un ectoparásito que no llega ni siquiera a la zona para producir inflamación espinosa, es muy superficial y produce una lesión característica que es el surco acarino y la pápula perlada, Esta pápula perlada y las lesiones eczematosas que puede producir generalmente vienen por el prurito, el intenso prurito nocturno que produce la colocación de los huevos por parte del parásito. Y del huevo es el que produce la reacción alérgica. Es una dermatitis alérgica la que genera como consecuencia, ¿no?, de la alergia que se puede producir por las proteínas de los huevos. Entonces es el prurito intenso nocturno, generalmente lo que es característico de la escabiosis. Siempre recordar que la escabiosis se suele producir en las zonas intertriginosas, en las muñecas, en los pliegues interglúteos, las axilas, ¿no?, surcos mamarios, ¿no?, detrás de las rodillas, en las zonas fosas, pero en niños pequeños, sobre todo en lactantes, puede darse en palmas y plantas e incluso en la cabeza.